días amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Perfiles como todos los domingos a esta hora. Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar con Ricardo Pérez Fernández, politólogo y economista. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema de partido, la ley electoral y la ley de partidos. Cómo esto está afectando nuestras organizaciones políticas. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana con sus grandes liderazgos, Leonel Fernández, Danilo Medina? ¿Qué está pasando con el liderazgo de Hipólito Mejía y Luis Abinader a lo interno? Los dos grandes partidos están inmersos en una situación de discusión en este momento. Sin embargo, estamos todavía lejos de ser de la candidatura presidencial que tendría que ser para el año 2020. Estamos todavía a 3 años. Sin embargo, a partir del próximo año, las carreras por las candidaturas presidenciales van a acelerarse. Este domingo, aquí en Perfiles, vamos a analizar todo el panorama político que está sucediendo hoy en la República Dominicana, los líderes, la ausencia de liderazgo, la ausencia de nuevas propuestas y la juventud dentro de los partidos. Así es que nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Ricardo Pérez Fernández, politólogo, economista, está compartiendo el programa con nosotros esta mañana, aquí en Perfiles. Toda esta semana, en los últimos días, y se puede decir que en el último mes también, se ha estado discutiendo temas políticos que están muy vinculados a lo que es el sistema de partidos, lo que es a la Junta Central Electoral y la ley de partidos y la ley electoral. Esto ha puesto en evidencia las contradicciones que tienen a lo interno importantes liderazgos, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, donde el presidente Fernández tiene una posición de que las primarias sean cerradas. El sector que maneja Danilo Medina entiende que pueden ser o deben ser abiertas. Lo mismo sucede con el Partido Revolucionario Moderno, donde Hipólito Mejía entiende que deben de ser abiertas y seguidores de Abinader entiende que deben ser cerradas. Esto plantea una situación al interno de las organizaciones más importantes del país, una contradicción que debe ser superada, aunque hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que es inconstitucional que las primarias puedan ser abiertas, pero es un tema de discusión. Así que le damos la bienvenida a Ricardo para que nos arroje un poco de luz sobre todo esto. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Henry, por la invitación. Cuéntanos, Ricardo, hay una situación que está poniendo en evidencia contradicciones importantes en los dos partidos que de alguna manera son el soporte del sistema de partido nacional. Estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana, con prácticamente 12 años en el poder, 16 años va a tener, y el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que sacó la mayor cantidad de votos desde la oposición. Hay una discusión en torno al sistema de elección, si abiertos o cerrados. Sí. Bueno, hay esas diferencias. Dentro del PLD hay una parte, la parte del presidente Danilo Medina, su sector, que quiere que las elecciones internas se celebren con voto universal, es decir, con padrón abierto, y los seguidores del presidente Leonel Fernández que quieren que se haga con padrón cerrado. Una dinámica similar ocurre en el PRM. Los del expresidente Hipólito Mejía quieren padrón abierto, los del ex candidato presidencial Luis Abinader quieren padrón cerrado. Aquí esto se puede ver desde múltiples perspectivas, pero iniciemos por lo siguiente. En teoría, esta discusión no tendríamos por qué tenerla, porque ya en el año 2005, la Suprema Corte de Justicia en su sala constitucional declaró el asunto de las primarias con voto universal como inconstitucional. Ya fue declarado como inconstitucional. Entonces, realmente no entiendo por qué se vuelve con tanto énfasis, ¿no? Y con una discusión que prácticamente no tiene ninguna base legal. Exacto, como si aquí hubiese espacio a decidir algo. Ya esto fue declarado inconstitucional porque se entendía que con esa imposición y también con el requerimiento de que las organizara la Junta Central Electoral se estaba infringiendo el derecho de libre asociación, porque se le estaba imponiendo a través de un mecanismo del Estado, que es la ley, el que personas que no pertenecían a una agrupación pudiesen penetrarla y tomar decisiones en su seno.
y eso fue considerado como una violación a ese derecho. Entonces no sé por qué la discusión vuelve con tanto ímpetu y como si aquí hubiese espacio para deliberar cuando ya hay una decisión en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no hay la posibilidad de que esto pueda discutirse ni siquiera, es decir, ¿tienen que ser cerradas las elecciones? Vivimos en República Dominicana. Sí, por eso digo, ¿no? Te comentaba aquí, cualquier cosa es posible. Pero en teoría, si nos fuésemos a adherir a la coherencia, ¿verdad? A la continuidad, a lo que implica el respeto a las instituciones del Estado, esa discusión aquí no tendría por qué tenerse. Porque ya hay una sentencia que indica que eso es inconstitucional. Tendría que elevarse una acción en calidad de inconstitucional. No, en teoría no, porque ya fue juzgada como tal. Y el Tribunal Constitucional, que adquiere vigencia a partir de enero del año 2010, dice que solo podrá opinar sobre cuestiones que se hayan suscitado a partir de ahí. Ya lo anterior adquiere categoría constitucional si fue juzgado en la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. O sea que no hay ninguna posibilidad de ninguna... Se entiende que no, pero vivimos en República Dominicana. No sé al final qué mecanismo idearán para tratar de imponer un modelo sobre el otro. Eso habrá que ver qué sucede. Pero hay otro elemento que yo creo que es más importante. ¿Dónde está la lógica detrás de esta decisión? ¿Cómo es que un ciudadano que tiene el derecho de participar en política, es un derecho de participar en política, tiene el derecho de inscribirse y participar en el partido político que quiere, si no le gusta a ninguno, tiene el derecho de formar su partido también? ¿Cómo es que personas que no militan, ni están inscritos, ni pertenecen en ninguna calidad a un partido político, pueden incidir sobre las decisiones que internamente tome ese partido? Algunos argumentan, bueno, pero es que estamos hablando de candidaturas y una candidatura afecta a todo el mundo. Bueno, muy bien. En el marco de las elecciones generales, no vote por el candidato que usted entiende que le fue impuesto por mala voluntad. O sea, siempre aquí va a haber opciones de que la gente manifieste a través de su libre albedrío, de una votación abierta y democrática, si quiere o no quiere la postulación de un partido político. La Constitución le da ese derecho a los partidos, a elegir representantes a posiciones electivas. Y como no es una obligación participar en política, usted tiene el derecho, si así lo quiere, de inscribirse en un partido y seleccionar los precandidatos de esa organización. Pero si usted no pertenece a eso, ¿por qué tendría que tener usted derecho a imponerle a los miembros y a la militancia de esa organización política el candidato de su preferencia? Para mí eso no tiene ningún sentido. Además, en un país donde se cuestiona tanto si se respeta en alguna medida el valor de la meritocracia, ¿qué mensaje le estamos mandando a la militancia de los partidos políticos cuando cualquiera desde fuera puede venir e imponerle su voluntad? Yo creo que estaríamos abocándonos hacia el camino de la desaparición de los partidos políticos. Y aunque pueda sonar deseable, en algunas circunstancias, para algunas personas, no lo es. Los partidos políticos son instrumentos fundamentales en la preservación de la democracia de cualquier país. El tema también que tiene que ver, a lo mejor vinculado a esto, de que las cúpulas de los grandes partidos tienen secuestrado a esas organizaciones. Entonces, cuando los asuntos son internos, pueden imponer a cualquier candidato fuera, y eso lo hemos visto en las primarias que se han celebrado aquí, sí, que a fuerza de dinero han impuesto hijos de funcionarios a los allegados o amigos o familiares. Entonces las personas que tienen los méritos, sí, dentro de las organizaciones, las que tienen 20, 30 años haciendo política, no son capaces de lograr una posición porque no están vinculados a la parte del poder económico o del poder político de los partidos. Eso es verdad. Eso es un problema de la calidad de la democracia interna. La solución a ese problema de democracia interna que existe en los partidos no es, sin embargo, permitir que todo el que quiera pueda participar en un proceso electoral de un partido. Yo creo que esa no es la solución. Se tiene que buscar la manera de mejorar la democracia interna de los partidos. Ahora, esto es una labor interna de cada partido. La gente tiene que recordar algo, y yo no sé por qué a veces esto se pierde de vista. Las cúpulas a lo interno de los partidos políticos pueden ser tan poderosas como la militancia lo decida. Solamente, si mañana, ante una ausencia de democracia interna, ante un atropello de los derechos políticos adquiridos de una militancia, que imponga cualquier cúpula sobre los miembros de un partido, si ante eso, esos miembros deciden retirar el apoyo y retirarse de ese partido,
y acudir a otras opciones electorales para hacer política, ¿qué queda de ese partido? De ese partido y de esa cúpula que les intentaba imponer decisiones. No quedaría nada, porque el poder está atado de manera directa a la fuerza que se tenga en el ámbito electoral. Y la fuerza en el ámbito electoral la dan los votos. Entonces, usted pertenece al PLD, no está de acuerdo con la manera en la que se están haciendo las cosas internamente en el PLD. Bueno, intente a través de los mecanismos que institucionalmente existen de dar mayor apertura y de lograr que haya democracia interna. Si no lo logra, váyase de ese partido. Acuda a uno que le dé la oportunidad y que le dé, digamos, las herramientas para que usted pueda tener un ejercicio democrático y libre dentro de esa organización. Si no le gusta a uno, váyase al otro. Y al final, si el PLD se viene en una crisis interna por eso, porque sus militantes están abandonados a las filas partidarias, porque no se les da oportunidades, yo le aseguro que cambiarán el modelo de gobernanza del partido. Porque al final el objetivo es retener el poder. Y sin votos, que es lo mismo que gente, no se puede retener el poder. Es así de sencillo. Esa es la ecuación, esa es la dinámica. A veces yo entiendo que eso se pierde de vista y se presume que las cúpulas tienen un poder que realmente depende de la membresía de los partidos y de cómo electoralmente se comporta esa membresía. Eso lo vemos de alguna manera en los procesos electorales. Como miembro de un partido, porque no tienen la oportunidad, se van a otro, pero resulta que en el otro tienen fundamentalmente el mismo problema. O es un problema que no tiene el PLD, sí. Es un problema que tiene prácticamente todos los partidos, incluyendo los minoritarios, que son pequeñas compañías privadas, más que partidos políticos. Claro. Entonces, es un asunto más grave de lo que puede aparentar de irse hacia otra organización política, porque cuando te vas a otra organización política te encuentras con la misma situación. Si tú tienes algo que aportar, te acogen, como pasa, por ejemplo, como pasa en los procesos electorales, que bueno, yo no me dieron o me quitaron la nominación para diputados o senadores, me paso para el otro y el otro me pone de candidato, aunque pierda las elecciones, como regularmente pasa. Es decir, hay una situación que, como tú dices, hay que buscarle una salida. Pero ¿cuál es la salida? Y la ley de partidos que se está discutiendo ahora tiene que ser ese instrumento, porque primero, la ley de partidos es el marco dentro del cual tienen que operar y a los que tienen que regirse los estatutos de los partidos. Entonces ahí es que hay que identificar cuáles son esas oportunidades institucionales que podrían garantizar mayor democracia interna. Lo que he querido manifestar de manera clara es que de ninguna manera, por lo menos mi opinión, el problema de la democracia interna de los partidos se soluciona dando apertura a que todo el que quiera participar en un proceso de elección interno participe. Todo lo contrario, eso atropellaría y menospreciaría aún más la calidad de militante de los partidos políticos. Esa no es la solución. Ahora, de que aquí hay problemas de democracia interna, los hay. Tú decías ahora mismo que cuando un partido entiende que un candidato que fue despojado de una candidatura en un proceso electoral tiene algo que aportar, es acogido dentro de ese partido, pensando, claro, solamente en el objetivo electoral. Pero cuando decimos que tiene algo que aportar, y aquí vamos al mayor problema que tiene la política dominicana, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente en estos tiempos? A dinero. A dinero. Porque el dinero es el que está mandando en la política dominicana. El dinero tiene secuestrado a la política dominicana. Y si aquí se quiere hacer una reforma verdadera para que en la política haya más virtud que dinero, ese es el primer frente que hay que atacar. Hay que sacar el dinero de la política. Y con primarias abiertas, votaciones universales, no se está coadyuvándose a ese objetivo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Exactamente. Entonces, por eso es que yo digo que los que mantienen esa posición tal vez están pensando más en las elecciones del 2020 que en la reforma profunda y estructural que requiere el sistema de partidos y el sistema electoral de la República Dominicana. Cuando tú hablas de sacar el dinero de los partidos... de la política. De la política, bueno, y de los partidos, porque uno de los problemas que tenemos fundamentalmente fue a propósito de cuando se creó la ley para la distribución de una parte del presupuesto en los partidos políticos para que todos tengan oportunidad y tengan recursos. Y esto se ha convertido más que política en un negocio porque no ha habido ni siquiera nuevas propuestas interesantes ni nuevos liderazgos han surgido en función de eso. Entonces, esta parte del dinero, ¿cómo se podría evitar? ¿Cómo tú puedes...? Regulando estrictamente el financiamiento, es la única forma.
poniendo límites claros, empoderando a las autoridades para que puedan regular. O sea, aprobando eso esa ley de partidos, que la tienen que aprobar a los que serían perjudicados. La ley de partidos es el instrumento fundamental. No es así. Y si le dejamos la decisión a ellos, no la van a aprobar. Por eso tienen más de 11 años esta ley ahí, porque lo que están dirigiendo, la cúpula de las organizaciones políticas, saben que son leyes que van en contra del poder que ejercen dentro de la organización. Bueno, de las que están en el poder y las que tienen posibilidades de llegar al poder. Las que no tienen están apoyando el proceso, naturalmente. Porque entienden que los enormes, inmensos recursos que manejan los otros es lo que constituye su principal obstáculo para llegar al poder. Ahora bien, con presión social, con movilización social, sí se puede lograr. ¿Tú crees que realmente se pueda hacer? Pero por supuesto. No, pero me refiero a la ley de partidos que hemos estado discutiendo, que ya se han aprobado una gran cantidad de puntos o se está en consenso. Sí. Sin embargo, no terminamos de ver como la luz al final del túnel, porque tendría que venir una situación que va en contra de los intereses de los que manejan esas agrupaciones. Sería quitarse el poder. O de algunos. Porque, a ver, lo primero que hay que reconocer es que nunca habíamos estado tan cerca de llegar a un acuerdo, consenso que permita la aprobación de la ley. Ahora mismo hay 3 puntos en discusión solamente. Sí. Uno de ellos es el de las primarias. La cuota de la mujer. Exacto, está la cuota y está el tema del financiamiento esencialmente. Son esas 3 cosas. Si ahí se llegara a un acuerdo, que se está discutiendo precisamente para eso, la ley se podría aprobar. Ahora, está el tema de la ley, bien, pero la ley sin sanción, sin autoridad para aplicar esa sanción y sin los recursos humanos e institucionales para vigilar, fiscalizar y aplicar esas sanciones, es letra muerta. Porque la cultura política dominicana es otra y esa cultura política hay que irla cambiando poco a poco, disciplinando a los actores de la política dominicana. Entonces, ojalá y que en el instrumento que al final prevalezca se tome eso en consideración. Se entienda que hay que habilitar, hay que dar todas las herramientas necesarias para que esa ley pueda ser funcional. Porque si no, estaríamos en exactamente lo mismo. Y no es eso lo que se quiere. Pero todavía falta la ley electoral. Sí. Estamos en la ley de partidos. Falta la ley electoral, que para mí es más importante que la ley de partidos, porque mientras que lo electoral toca a todos los ciudadanos de la República Dominicana, la de partidos no. La de partidos toca a quienes hacen política en los partidos políticos. Pero una ley general, electoral, toca a la población en sentido general. Y eso hay que prestarle mucha atención. Aquí sabemos cuáles son los problemas de la política. Y aquí sabemos cuáles son las incomodidades que generan los procesos electorales. O sea que se sabe a ciencia cierta cuáles son los frentes que hay que atacar con ese instrumento. Pero habrá que esperar a ver qué sucede con la ley de partidos antes de entrar al tema de la ley electoral. Esta situación que está viviendo el país ahora, cualquiera que sea de las dos soluciones que se busquen, ¿cómo podría afectar al sistema de partidos? Un sistema que se entiende que tenemos, a diferencia de muchos otros países, que lo tenemos fortalecido por la gran cantidad de participantes en los procesos electorales y la gran cantidad de partidos que también intervienen en los procesos. Es decir, ¿cómo esta situación desde la Junta Central Electoral, donde la cúpula de los partidos han tenido el control absoluto por más de 20 o 30 años de esas organizaciones políticas y que ahora con la ley de alguna manera se le puede rasgar un poco ese poder de no darse o de darse, ¿cuál podría ser los resultados para la fortaleza o no del sistema de partidos? Un escenario es que la política continúe en crisis de confianza. La política son los políticos y los partidos políticos. Y otro escenario es que a partir de un buen instrumento legal se empiece a rescatar un poco la función política y en consecuencia la credibilidad y la confianza que le asigna la ciudadanía a sus representantes políticos. Esos son los dos caminos que hay. Los que están facultados para tomar esa decisión tienen que entender que a esos dos escenarios es que se enfrentan. Mi temor con el primer escenario es que si nosotros continuamos por el camino en que vamos, crisis de confianza en los partidos, crisis de confianza en la mayoría de los representantes políticos, aquí se puede dar una ruptura. Y no una ruptura en el sentido de que hay un liderazgo emergente dentro de los partidos políticos que pueda sustituir lo que hay, porque eso no se ve. Una ruptura en el sentido de que pueda aparecer nuevamente
digamos que el Salvador, el Mesías, el que viene de la Ya no de la necesariamente franja, de las filas militares. no, claro, no necesariamente ya, pero de la franja extra partido a empresarial, desentar y rescatar sí. todo, ¿no? Para, bueno, disciplinar y corregir todo lo que los políticos no han sabido hacer. Porque las experiencias regionales de cuando eso sucede no son halagüeñas, no son buenas en ningún sentido. Y la verdad que eso es una preocupación que tengo. Todavía creo que falta mucho tiempo para que algo así pueda suceder en la República Dominicana, hasta por nuestra composición sociodemográfica, pero es algo a lo que no se le puede tampoco temer el temor. Por eso urge que la clase política entienda las dificultades a las que se está afrontando hoy en día y a las que se podría afrontar de continuar por este camino, donde la política y los partidos políticos están en crisis de confianza. Así es, sobre todo porque aquí se ha dado una inversión en función de que los políticos se han convertido en empresarios, los empresarios se han convertido en políticos, y entonces la formación de uno y de otro tiene diferentes metas que lograr. Claro. El político, las metas son políticas, pero el empresario, sus metas son de lucro y empresarial. Entonces, cuando estas cosas se mezclan, tenemos una situación un tanto difícil porque no tenemos claro hacia dónde vamos como país, sí, en términos políticos. Claro. Así que nos vamos a una pausa, seguimos con Ricardo. Luego de esta pausa hay algunos temas interesantes ya directamente con los partidos que quiero tocar con él. Ya regresamos. Ricardo, a diferencia de lo que era en la política hace 15, 20 años, habían liderazgos fuertes, tanto desde el gobierno, porque eran liderazgos tradicionales, claro está, estaba Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez, estaba Jacobo Magluta en su momento, Salvador Jorge Blanco, que llegó a la presidencia de la República. Bueno, había un liderazgo dentro de los partidos políticos. Con la desaparición del profesor Juan Bosch, del doctor Balaguer, del doctor José Francisco Peña Gómez y del propio Jacobo Magluta, que fue un líder importante en su momento, y del mismo Salvador Jorge Blanco, que también murió, como que el panorama político se ha quedado solo con dos grandes líderes, si se puede decir así, porque el profesor Juan Bosch pasó la antorcha a Leonel, y con Leonel se fortaleció también el liderazgo de Danilo Medina siendo presidente de la República. Pero sin embargo, en las otras organizaciones políticas tú ves a un liderazgo de un Hipólito Mejía, que fue presidente de la República, y todo el mundo conoce toda la historia, y Luis Abinader, que ha aspirado a la presidencia, pero que no tiene esa característica que tiene el líder, ¿no? De encantar, de llegar a un punto, de tener una propuesta, porque tú estabas en contra de Balaguer porque estaba a favor de la propuesta del doctor Peña Gómez y el PRD, o estabas en contra del PRD porque estaba a favor de la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, pero ahora como que las cosas no están tan claras. ¿Qué tú me dices? Es así. Después de que hubo ese paso de antorcha, como tú bien lo dices, que se da en el caso del presidente Leonel Fernández en el 96, realmente lo que empezamos a ver es que se está replicando el mismo modelo que imperó durante los 35 años que precedieron a Leonel Fernández en el 96, que eran liderazgos unipersonales, fuertes, que, bueno, pulularon y medraron de la vida política partidaria hasta el día de su muerte. Pero ¿por qué se da eso? Pero eran liderazgos con condiciones también. Sí, claro, o sea, eran liderazgos con condiciones formados. políticas. También porque se formaron en una época muy distinta. Claro. A ver, o sea, una época política, sí. Y donde ellos fueron, o digamos, estuvieron involucrados, contribuyeron de manera ostensible a la formación de la democracia dominicana. Así es. Que no era tarea pequeña. A ver, o sea, esa Así fue es. la generación que presidió esa transición de pasar de una dictadura a pasar a un país con una democracia plena y funcional. Sobre todo que hacer política en ese momento significaba salir de tu zona de confort, claro, y llevar tu vida a una vida de riesgos. Sí, exacto, porque era jugarte la vida. Así en mismo, ocasiones era jugarte la vida. En función de un ideal que tú tenías. Es así. Ahora las cosas son totalmente distintas. Ahora hay varias condiciones del electorado dominicano que también inciden sobre eso, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo caudillistas. Murió Trujillo, pero no el modelo de Trujillo. El trujillismo sigue vivo en ese sentido. Nos gustan los liderazgos fuertes, unipersonales, autoritarios. Realmente
es una combinación de que o no se cree mucho en la juventud o la juventud no hace lo suficiente para abrirse su espacio. Una serie de condiciones que van replicando el mismo patrón. Liderazgos fuertes, unipersonales dentro de los partidos que pasa el tiempo y permanecen siendo las figuras principales de esas organizaciones. Es decir, que en el ambiente político en este momento no se vislumbra un candidato o un liderazgo joven con propuestas novedosas y con esa característica de líder que tiene. Con un posicionamiento político electoral lo suficientemente fuerte como para presentar una candidatura con posibilidades de éxito. La única figura nueva que hay en el panorama nacional se llama Margarita Cedeño de Fernández. Pero también Margarita Cedeño de Fernández, de cierta forma, es producto, digamos, de esa escuela política, en el sentido de que, bueno, se formó políticamente junto a Leonel Fernández, ya luego naturalmente eso es un matrimonio, en su labor de primera dama se da a conocer, la sociedad dominicana compra su estilo de liderazgo y le asigna una cuota de poder político que ella ha sabido utilizar muy inteligentemente. Esa es la única figura nueva en el sentido porque nunca ha sido candidata a un proceso electoral, que tiene posibilidades reales de poder presentar una candidatura con éxito. Con propuestas diferentes. Claro, ya luego puede ser propuesta diferente de la de Leonel porque es el asunto de su vinculación. Sí, yo creo que que la gente la pueda comprar. El que los conoce bien y sobre todo ella, que es la menos conocida, ha tenido la oportunidad de conversar con ella, intercambiar ideas, sabe que ella tiene cabeza propia y que tiene una visión muy particular de lo que podría ser el modelo de desarrollo dominicano. Pero en el caso entonces de Luis Abinader. En el caso de Luis Abinader, por ejemplo, que ya tuvo su oportunidad, y a ver, yo entiendo que tampoco le fue tan mal, porque un partido que no existía, se logró obtener un 36% de la votación a nivel nacional. Claro. Un partido dividido. Era un partido dividido y era el que agrupaba auténticamente, digamos, que esas fuerzas de la oposición tradicional al PLD. Ahora, ¿qué se siente con Luis Abinader? Se siente que no está activo en la política, no se le ve. No llama la atención de manera particular ninguna de sus propuestas. Yo supongo que las tiene, pero ninguna llama la atención de manera particular. No trasciende o no ha trascendido porque ha contagiado o inoculado a la sociedad dominicana con una visión de país que alguien le esté comprando. Eso no se ha visto. Y por eso es que todavía una figura como Hipólito Mejía tiene la posibilidad de salir al ruedo político, decir que busca la candidatura y se le ve en condiciones de competir con quien hasta por un asunto de edad, en el caso del PRM, era casi que, digamos, el candidato presidencial automático para estas próximas elecciones, luego de su desempeño en las elecciones anteriores. Pero ahí veo que a Luis Abinader le ha faltado activismo político y tal vez inteligencia para vender con impacto su visión política, sus propuestas y su idea de la República Dominicana. Tú seleccionas aleatoriamente a 10 personas y les preguntas cuál es la visión de país de Luis Abinader y nadie te sabe decir. Pero tampoco la de Margarita. Porque no la conocen. Margarita no ha estado en ese escenario. No ha tenido por qué presentar su visión de país porque nunca ha sido candidata presidencial. Usted le pregunta a Hipólito Mejía cuál es su visión de país, a mí me da un poco de trabajo entender cuál es. Pero usted le pregunta a Leonel Fernández cuál es su visión de país y usted lo asocia con modernidad. Hay conceptos que se asocian en ese Danilo? liderazgo. Solidaridad. Es un tema de que yo trabajo para los que menos tienen para tratar de impulsarlos. O sea, esas son las grandes líneas de comunicación que le van imprimiendo un sello a los liderazgos políticos. Pero si tú me preguntas cuál es el de Hipólito, yo no sabría qué decirte. Si me preguntas cuál es la propuesta de Luis Abinader, no sabría qué decirte. De Margarita no tengo que tener una todavía, porque ella no ha sido candidata presidencial nunca. Sin embargo, por la función que ha jugado, por el rol que le ha tocado jugar, se ve que también es una persona que se inclina por el tema de tratar de arribar a un modelo económico que sea más justo, incluyente, que dé oportunidades a todos y que el desarrollo de la República Dominicana pueda rendir frutos que sean compartidos por todos. Pero ese es el trabajo de estructurar, edificar un proyecto político que tenga posibilidades de triunfo, construir una marca con la que la gente se identifique. Eso le ha faltado a Luis Abinader. ¿Cómo tú ves en función de lo que puede pasar aquí en el 2020
estamos apenas en el año 2017, pero Sí. ya el año próximo vamos a entrar de repente en una carrera hacia la candidatura presidencial. Sí, mira, Tenemos los mismos candidatos o posibles candidatos de siempre, fuera uno que otro que pueda aparecer, pero son los mismos candidatos que han aspirado siempre desde los últimos 20 o 25 años. sí. Lo primero es que de aspirar puede aspirar cualquiera. Ahora, ¿cuáles son los que tienen mayores posibilidades? Quienes ya han sido presidentes de la República y quienes en esencia, la militancia de su partido consideran que representan la mejor y mayor posibilidad de o permanecer en el poder o arribar al poder. Por eso no es un tema necesariamente de la clase política. No es necesariamente que la clase política se resista a pasar la antorcha, lo cual para mí es un comportamiento natural. Ahí lo que nosotros estamos observando es la ausencia de nuevas propuestas. Eso es lo que se observa. Y claro, la gente dirá, bueno, pero es que se hace muy difícil porque no hay espacio para competir, no hay forma de uno poder destacar. Bueno, pero hay muchas experiencias en América Latina y en Europa que demuestran que con creatividad todo se puede. Acaba de pasar ahora recientemente. Acaba de pasar. Entonces, uno dice, bueno, ¿a qué se debe que no hayan ofertas de una nueva generación, un nuevo estilo de liderazgo que puedan tener posibilidad? Bueno, yo creo que una cuota muy importante es que ese trabajo no se ha hecho desde quienes, hasta por un asunto biológico, deberían de tener propuestas frescas y nuevas y distintas a las que tienen esos líderes políticos que ya han tenido su oportunidad de estar en el poder. Pero en este caso, ya viéndolo un poco más particular, el Partido de la Liberación Dominicana enfrenta una situación que puede resultar difícil, ¿no? Estamos hablando de un liderazgo como el de Danilo Medina, que tiene todas las posibilidades, toda la fortaleza de éxito dentro de esa organización política. Es el presidente de la República, ha hecho una formidable gestión gubernamental cercana a la gente, como tú lo planteabas, pero tiene un impedimento constitucional que habría que eliminar para poder ser candidato. Leonel Fernández, que es un liderazgo que viene de ser presidente por 3 periodos, ha llegado su popularidad quizás al punto más bajo de toda su historia política y tiene todavía una imagen que fue fruto de una situación que se presentó inclusive a lo interno de esa organización, Sí. que le dañó en muchas partes y creó en muchos de que eran sus seguidores una situación de rechazo. Así es. O sea, el PLD está en una situación como que todavía no está clara, porque no hay tampoco dentro de los nuevos liderazgos la posibilidad de un sustituto de esos 2 líderes. Sí. Sin embargo, en el PRM, Hipólito Mejía, Luis Abinader pueden resolver más fácilmente su problema. Yo no sé dónde sería más fácil. Lo que pasa es que, digamos que las consecuencias y los efectos que puede tener una situación de desentendimiento en un partido no es el mismo que en el otro. Así es. En el caso del PLD es el partido dominante del sistema, es el partido que gobierna, es el partido que tiene la mayor cantidad de plazas de representación por voto popular en el país, en todos los ámbitos, y por eso una crisis en el PLD no puede ser equiparada a una crisis en el PRM. Estamos hablando del partido Claro, no, porque fundamental, afecta al principal del país, sistema, afecta al claro. país. Claro. Yo digo que es cuestión de tiempo. Yo creo que es normal que a esta altura haya un grupo que pretenda la reelección del presidente Danilo Medina. Te decía fuera del aire anteriormente que no olvidemos que muy cerca del año 2012, todavía había un grupo que pretendía que el presidente Leonel Fernández cambiara la Constitución para reelegirse. O sea que eso tampoco debe de sorprender a nadie. Eso es parte de la cultura política del dominicano. Tampoco encuentro extraño, digamos que la parcela del presidente Danilo Medina dentro del PLD pretenda impulsar a sus propios candidatos a contrapelo de una candidatura de Leonel Fernández. Eso también es natural. Ahora, al final, todo se reduce a las posibilidades y a la realidad. ¿Qué pasará en un proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana donde el candidato sea Leonel Fernández, o donde, uno de los precandidatos sea Leonel Fernández versus cualquiera de los demás que ya ha competido? La verdad es que es difícil, muy difícil, poder competir con una persona a lo interno del PLD que fue su primer presidente y ha sido presidente 3 veces. Es muy difícil. Entonces, por eso yo creo que... No le gana a nadie. Sí, si es democráticamente... Sí, es muy difícil. En política cualquier cosa es posible, pero eso es muy difícil. Entonces, es normal que se esté, digamos que, imaginando y construyendo escenarios alternativos, pero al final la realidad se impone.
Recuerden que también en el año 2011, antes de que Danilo terminara con la candidatura presidencial del PLD, también se barajaban distintos actores que podrían en algún momento tener la posibilidad de quitarle la candidatura presidencial a Danilo, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque Danilo Medina tenía un liderazgo probado, construido dentro del PLD y se alzó con la candidatura. Así es. Lo mismo que todos esperarían que suceda en el caso de que Leonel Fernández decida competir por la presidencia en el año 2020. El asunto de si Leonel Fernández logra la competencia y logra ganar es necesariamente el apoyo del gobierno para poder esa candidatura sustentarla e impulsarla. Y además de que si Leonel Fernández gana las elecciones, el liderazgo de Danilo Medina se reduce y entonces se aumenta de nuevo y toma el escenario el liderazgo de Leonel Fernández. Sí. O sea, eso es un asunto que... Claro, pero en ese sentido, la decisión, con todo su peso histórico, recae sobre los hombros de Danilo Medina. El presidente Medina tendrá que decidir qué quiere. Si quiere que su partido continúe en el poder, como lo decidió Leonel Fernández en el año 2012, facilitando... Pero podría continuar con Danilo también en el poder. Pero es que hay un impedimento constitucional. Pero eso se puede variar, tú lo has dicho. Y ya decía que es República Dominicana. Todo se puede. Pero yo supongo que en esta ocasión sería un poquito más difícil. Nada es imposible, sí, pero yo entiendo que sería un poco más difícil. Además, no ha habido una sola experiencia exitosa en América Latina de 3 periodos consecutivos a nivel presidencial. Exitosa quiere decir que al término de ese tercer periodo, si llega, porque la mayoría no ha llegado, usted todavía tenga la aceptación y las posibilidades de salir del poder sin mayores riesgos. Esa historia todavía no se conoce. Entonces yo creo que eso pesa mucho sobre una eventual decisión en esa dirección. Bueno, pero va en ese sentido porque ya estamos vamos a entrar al segundo año de su gestión y sí, mantiene todavía unas simpatías y apoyo de cerca de por encima del 50%. Bueno, eso dice José Ramón Peralta, pero yo no he visto nunca una encuesta de las que él da los números. A mí me gustaría poder verlas. Es que yo nunca la he visto, o sea, generalmente, y por eso yo a veces también digo, bueno, pero aquí la prensa falta un poco a su rol, porque el ministro de la Presidencia, en una declaración ante periodistas del Palacio Nacional, da números de encuestas, pero nadie le pregunta quién hizo la encuesta, cuándo se hizo, o sea, cuál empresa, bajo cuál modalidad, dónde está la ficha técnica, se publica, la muestra, se enseña. O sea, son simplemente declaraciones. Entonces uno dice, bueno, si ya eso es aceptable, perfecto, es un nuevo modelo. Pero la verdad es que yo tengo mucho que no veo una encuesta, mucho tiempo. Ni Gallup publica encuestas, ni Penanchón publica encuestas, ni Asisa publica encuestas. Tengo mucho tiempo que no veo ninguna. Entonces, hasta que no vea una, no sé qué nivel de popularidad tiene el presidente Medina y cuál es la posición del PLD en el electorado dominicano. Eso es fundamental de cara a 2020. Bueno, mientras tanto el panorama político todavía no está definido. No. Están dándose las cosas, ¿verdad?, para empezar a definirse. Ya el próximo año yo creo que las cosas se van a definir más claramente porque la carrera política por la candidatura y la presidencia va a ser más larga que en años anteriores. Definitivamente que va a ser así. Muchas gracias por venir al programa. Ojalá poderte tener en otra oportunidad aquí para hablar de todo esto, que yo creo que ha sido de mucho interés para todos nosotros, sobre todo porque trae mucha luz en muchos casos donde la gente todavía no está claro a esta distancia y puede, como tú decías, ver, tomar con ansiedad algunas decisiones. El PLD va a jugar su papel, los liderazgos van a jugar su papel y van a hacer lo que más les conviene. Igual va a pasar en el PRM. Esa ha sido la política. Así, y esa seguirá siendo la política. Bueno, gracias a Ricardo Pérez Fernández, politólogo, economista, por acompañarnos esta mañana aquí en Perfiles con todas estas informaciones. A ustedes, señores, gracias también por estar con nosotros. Volveremos el próximo domingo aquí a las 9 en Perfiles.